nosotros. El último de los talleres de esta saga que Suelta los frenos comparte con nosotros, y hoy es impartido por Carla Rodríguez, que ella además es la fundadora de Suelta los frenos, que son quienes nos han impartido algunos de sus psicólogos estos talleres tan interesantes que están todos relacionados con buenos hábitos de vida. Y en los dos anteriores hemos aprendido mucho, pero ya veréis que en este aún vamos a aprender muchas más cosas. Ya os he pasado información de Carla. Ella, como he dicho antes, es psicóloga especialista en promoción de hábitos saludables y emociones aplicadas al deporte. Carla está convencida de que necesitamos recuperar una visión global del ser humano en la que se tengan en cuenta todos los aspectos que influyen en nuestra salud, porque según ella no podemos tener salud física sin una buena salud mental y viceversa. Ella desde joven ha experimentado el enorme poder que el ejercicio tiene en nuestro bienestar integral y ahora, como adulta, ella dice que ha empezado a involucrar más activamente mejorar cada día un poquito más. Como Carla dice, se considera una persona multideportista, le encanta la naturaleza y lo que siente por ella, y en los años de competición en Enduro MTB le han hecho desarrollar facetas personales que le han ayudado a seguir creciendo profesional y personalmente. Hoy, bajo el título de Creencias limitantes a examen, Carla va a demostrarnos cómo esas ideas que podemos tener en nuestro subconsciente, bien creadas por nosotros mismos o por nuestro entorno que nos ha influido, van a dejar de ser limitantes. ¿No es así, Carla? Así es. Bueno, vamos a intentarlo, por lo menos. Por lo menos tomar conciencia de ello, que ya es un primer paso muy importante. Y bueno, voy a empezar a compartir. Sí que, Ana, comentarte que te he hecho también coanfitriona, ¿vale? Por si en cualquier momento Ok, o para si que yo entra vaya alguien. aceptando, Eso es, vale, no porque te igual preocupes. me despisto y no me entero de Tranquila. algo y así. Vale, pues os voy a compartir la presentación y arrancamos con el taller de esta tarde. Bueno, lo primero que quería deciros es que muchísimas gracias a la asociación por darnos esta oportunidad, a Ana y a Puri, que habéis estado ahí con todas las gestiones, organización, que no siempre es fácil, ¿verdad? Organizar este tipo de eventos y convocar a la gente, bueno, tiene mucho trabajo detrás, así que os damos las gracias. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las creencias, como decía Ana, esas creencias las vamos a poner a examen precisamente por esto que os pongo aquí, bienestar emocional, a ver cómo podemos conseguir que con el taller, este taller viene un poquito a complementar el que os dio Noelia el otro día sobre emociones, porque como vamos a ver está todo íntimamente relacionado. Entonces a veces pensamos que los pensamientos van por un lado, las acciones por otras, las emociones por otras y mi cuerpo, mi fisiología por otro lado, pero en realidad, como comentaba Ana hace un momento, esto no es así. Entonces, todo, al final todo forma una red en nosotras y en nosotros que es importante que entendamos para poder actuar sobre ello de una manera más consciente y quizá diría también incluso más autónoma, ¿no? De tomar nosotros nuestras decisiones sin dejar llevarnos pues, por el entorno o incluso por mi propio pasado. Entonces, bueno, simplemente suelta los frenos, que no sé hasta qué punto lo habéis comentado en otras sesiones, es una asociación sin ánimo de lucro y sobre todo lo más importante es esa visión que comentaba Ana del ser humano como un todo en el que cada cosa que nosotros hacemos, pensamos, comemos, sentimos, nos impacta de una forma u otra a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Entonces, bueno, lo importante que es trabajar el todo y es verdad que nos enfocamos mucho al mundo de la actividad física y el deporte porque no entendemos una salud emocional y mental sin una salud física,
pero no solamente trabajamos con deportistas, sino que nos gusta trabajar con gente que practica deporte, que hace actividad física, y si no lo hace, también, porque vamos a buscar que lo empiecen a hacer en esa búsqueda de la mejora de la salud integral. Entonces, como decía Ana, pues yo soy psicóloga, me considero una persona deportista, amo el deporte, la actividad física, soy madre de una niña, estoy enamorada del mundo de las emociones y todo lo que implica. En la asociación actualmente soy directora voluntaria y mi trabajo es en la Fundación SHE, Science, Health and Education, del doctor Valentín Fuster para la promoción de la salud cardiovascular y en algunos casos pues, prevención de esta enfermedad cardiovascular. Y bueno, pues llevo ya muchos años, ¿no?, trabajando en todo esto, en todo el campo de la salud, vista desde este punto de vista que a mí me gusta tanto, que es la promoción. ¿Qué podemos hacer para cada día vivir con más salud? O por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, las creencias es un campo que no es específico de las emociones como tal, porque pertenece más al ámbito de la razón, del pensamiento, pero que se relaciona muchísimo con nuestro plano emocional. Y ahora vamos a ver cómo. Vamos a ver primero qué son las creencias, porque cuando hablamos de creencias generalmente nos dirigimos un poco a la creencia pues, religiosa o a creencias de ese estilo, ¿no? Pero la creencia hace referencia a muchos aspectos distintos, no solamente a las creencias religiosas o otro tipo que podamos tener. Si lo cambiamos por esquemas mentales, quizá también lo podemos entender mejor. Entonces, ¿qué son? A nivel general, digamos que son nuestra forma de ver el mundo. Como os pongo aquí, las gafas. Con las gafas con las que yo miro mi mundo, mi entorno, las situaciones que vivo cada día. Y generalmente son bastante repetitivas, es decir, nosotros, el ser humano está conformado de tal manera que intenta ahorrar energía en cada cosa que hace. Por eso existen los hábitos y a nivel comportamental lo vemos muy claro. Nosotros tenemos una serie de hábitos a lo largo de nuestro día, a lo largo de incluso de la semana, del mes, hasta podríamos decir del año, si pensamos en periodos vacacionales, periodos de trabajo, cómo suelo ir al trabajo, dónde suelo ir a la compra, qué suelo comprar, esos hábitos que nos ayudan pues a no tener que pensar cada paso que doy hacia dónde voy a ir, qué voy a hacer, qué quiero hacer, me gusta, no me gusta, ¿vale? Entonces, los hábitos que los vemos muy claros a nivel comportamental también existen a nivel mental y a nivel emocional. Es decir, nosotros generamos una serie de patrones de respuesta que se van estableciendo en nosotros, podríamos decir, desde la tripa de nuestra madre. Pero bueno, ya como más claramente en la infancia, a través de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra cultura, la sociedad en la que vivimos, pero también las experiencias que vamos viviendo, ¿no? Entonces, estos filtros, digamos, como pone aquí, ¿no?, por los que pasamos cada experiencia nuestra, también del mundo que nos rodea y de cómo vemos el futuro, nos influyen en nuestra manera de ver, analizar y experimentar o percibir todo esto que nos está pasando o que creemos que nos puede pasar o que sucede a nuestro alrededor. A mí esta imagen me encanta, es de una compañera que la utiliza mucho también y siempre se la cojo prestada, porque realmente este cuerno serían nuestras creencias, ¿vale? Digamos que es, pues, nosotros podemos estar en la situación en la que estemos, que nuestras creencias van a estar filtrando eso que nosotros estamos viviendo. Al igual que el estado emocional en el que nos encontremos también filtra esa vivencia que nosotros estamos experimentando, ¿vale? Entonces es un poquito en coaching
cuando nos estamos preparando los psicólogos y las psicólogas para hacer coaching, nos dicen mucho aquello de intentar no poner nuestro mapa mental en la persona con la que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque todos partimos de un mapa personal, pero nuestro mapa no es la realidad, es nuestra forma de ver esa realidad y cada uno tiene la suya, que en determinados puntos pueden ser muy coincidentes, pero no siempre, porque partimos de situaciones vitales distintas, momentos personales diferentes, edades, procesos madurativos, familias, ¿vale? Contextos, todo eso conforma nuestro sistema de creencias personales. Esta imagen que os pongo aquí es para representar un poquito que si nosotros empezamos a ser conscientes de que nuestro cerebro, todo lo que sucede en nuestro organismo es química, absolutamente todo, incluidas las emociones, incluidos los pensamientos, incluidas las acciones, los cambios fisiológicos que experimentamos, todo funciona en base a química. Nuestras neuronas son las que van enviando esas órdenes de lo que tiene que suceder, pero no la envían porque sí, ellas también reciben información de nuestro organismo, de nuestro entorno a través de los sentidos, de nuestro, pues por ejemplo del intestino, de las bacterias que viven en nosotros, como yo seguro que os contó Pablo el otro día. Entonces a mí me gusta mucho explicar, si habéis ido al monte, que seguro que habéis ido alguna vez, y habéis visto los canales naturales que se producen en el monte cuando llueve, esos canales naturales se forman pues, tras una lluvia torrencial, por ejemplo, un tiempo de mucha lluvia, el campo necesita drenar ese agua, ¿no? Entonces se empiezan a formar unos canales naturales y cada vez que llueve el agua tiende a ir a esos canales. A veces al ser humano no le interesa ese canal, ¿verdad? Le interesa que el agua pase por otro lado y empieza a crear otro canal paralelo o distinto, quizá al principio no muy lejano del original, porque si te vas muy lejos, al final el agua va a volver a ir al canal original. Eso es lo que nosotros, los psicólogos y las psicólogas, buscamos cuando estamos trabajando con un paciente y queremos que modifique un patrón emocional, un patrón de pensamiento o un patrón comportamental porque no le está siendo positivo para su salud, para sus relaciones sociales, para su bienestar integral, ¿vale? Claro, esto no se hace de un día para otro y hay que trabajarlo y de vez en cuando a lo mejor te despistas un poco y no sabes por qué has vuelto al canal inicial, eso puede suceder, ¿vale? Pero si nosotros tenemos esta visión, creo que nos resulta más fácil entender que cambiar no es imposible, es algo viable, igual que podemos cambiar el curso de un río, pero que no es algo que se produce de un día para otro y es algo que requiere mucha constancia y mucha conciencia. Y también entender por qué y para qué queremos cambiar ese cauce de pensamiento o ese cauce emocional. ¿Para qué no nos está sirviendo? ¿En qué situaciones no nos funciona? Y por qué creemos que otro sí que nos va a venir bien. Teniendo estas cosas claras, es mucho, no quiero que toméis fácil como que me va a resultar algo sin esfuerzo, ¿no? Fácil en este sentido no es sin esfuerzo, pero sí que es como más asequible poder llevar a cabo ese cambio, porque entiendo cómo se produce y entender algo es la base, ¿no? de poder mantenerlo y de estar convencido de lo que estoy haciendo a pesar de que de vez en cuando tenga algún paso para atrás. Entonces, las creencias, para que nos situemos, a nosotros nos sucede algo, una situación, una vivencia personal, puede ser algo interno con nosotros mismos o puede ser algo con otra persona, con otro grupo de personas. Las creencias clasifican la información que nosotros estamos recibiendo de esa situación, la evalúan en base a experiencias pasadas o aprendizajes previos. Se interpreta esa información. Aquí ya
Ahí, bueno, aquí ya en cada paso hay un elemento subjetivo importante, pero ya en la interpretación estamos en la subjetividad total. Dan significado, un significado que está acorde con mis valores, con mi forma de ver el mundo, con cómo yo interpreto lo que sucede. A partir de ahí, yo doy una respuesta emocional a esta situación, ¿vale? No, esto no aquí quiere... en la terraza, Ay, en la espera, cocina. perdón. A ver. A veces la respuesta emocional puede ser ese desencadenante, esa situación, ¿vale? Esto no quiere decir que siempre el pensamiento vaya antes que la emoción, que es una pregunta que nos hacen mucho en psicología. La sensación física puede ser esa sensación. Un acontecimiento, una acción que yo realizo puede ser esa situación, ¿vale? Tomaros esta situación como cualquier elemento interno o en relación. Y de aquí yo realizo algo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al final muchas veces pensamos que nuestra conducta está mediada por un razonamiento, por algo que yo pienso, pero no es solo el pensamiento. En la conducta impactan nuestras creencias, nuestros pensamientos y fijaos que las creencias están por un nivel más subterráneo que lo que es el pensamiento consciente que yo realizo de una situación. Digamos que son como la base de ese pensamiento que yo voy a desplegar ante una determinada situación. En función de esos esquemas cognitivos surgen dos tipos de creencias que vamos a ver ahora, las nucleares o las periféricas. No me interesa tanto que os quedéis con los términos técnicos, sino que vayáis intentando poner ejemplos vuestros reales a esto que yo os voy contando. Porque de esta manera, yo siempre digo esto en el posgrado que hacía yo de inteligencia emocional y de psicología positiva con el centro de Motiva, ellos siempre hablaban de pasarlo todo por la batidora personal. Y es verdad, cuando yo paso lo que escucho por mi batidora, es decir, le pongo ejemplo, le pongo nombre, le pongo una situación, es mucho más fácil que interiorice esa información, la entienda y la mantenga dentro de mí, ¿vale? Entonces, la importancia de la interpretación. Nada está a salvo de nuestra interpretación personal. Como decía Albert Ellis, no nos alteramos por el hecho, por esa realidad que a veces creemos conocer, sino por lo que pensamos acerca de los hechos. Y es más, a medida que va pasando el tiempo, nuestra propia memoria reinterpreta cada hecho que yo he vivido, cada situación que yo he vivido, porque trata de darle un significado más adecuado a mi vivencia, a la emoción que experimenté, a lo que yo hice. Entonces, no es que nada sea verdad, pero tenemos que intentar tomarnos nuestros recuerdos como con pinzas, como si dijéramos, ¿vale? Porque tendemos a modificar esa información y esto pues también es algo como un poco de supervivencia del ser humano, ¿no? De reinterpretar continuamente lo que nos ha pasado. Y cuanto más repetimos o contamos una historia, más estamos reinterpretando, más le vamos metiendo de nuestro mapa personal, ¿vale? Interpretamos gestos, interpretamos tonos de voz, interpretamos la respuesta de tal persona, de repente con el paso del tiempo a lo mejor nos acordamos de un hecho que antes no le habíamos dado importancia y lo incluimos dentro del relato, le damos una explicación y todo esto es una reinterpretación en base a, como decíamos antes, cómo yo veo el mundo, pero también cómo estaba emocionalmente en esa situación. ¿Qué son las creencias nucleares? Las creencias nucleares son las que me hablan acerca de mí misma. ¿Quién soy yo? ¿Qué habilidades tengo?
qué fortalezas, qué se me da bien, qué no se me da bien, qué me gusta, qué no me gusta. Y esto puedo haberlo descubierto por mí misma con el paso de los años, porque me haga esas preguntas, pero muchas veces son cosas que las hemos dado por hecha a lo largo del tiempo. Pues a mí de pequeña se me quedó, por el motivo que sea, que soy una persona a la que no le gusta la velocidad, suponeos, y ya de mayor sigo manteniendo esa creencia sobre mí misma, hasta que de repente un día la puedo poner en cuestión. ¿De dónde saqué yo esa creencia sobre mí misma? No se me da bien no sé qué cosa, hablar en público, porque un día en el colegio me sacaron a hablar en público y entonces se me dio fatal, y a partir de ahí genero una creencia nuclear que me limita. De ahí viene un poquito el título de la sesión de hoy, las creencias limitantes. Y es verdad que a lo mejor en determinados momentos de nuestra vida puede haber cosas que no nos gusten, puede haber cosas que no se nos den bien, puede haber cosas para las que en ese momento no estoy capacitada. Pero lo importante de poner las creencias nucleares en tela de juicio es que nosotros vamos madurando, vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevas habilidades. Entonces, mantener creencias limitantes acerca de nuestra persona año tras año tras año, sin cuestionarlo nunca, no parece muy eficaz, ¿vale? Porque estamos arrastrando limitaciones que a lo mejor ya no corresponden con cómo o quién soy yo a día de hoy. Y fijaos que también hay creencias potenciadoras. El hecho de que yo considere que tengo ciertas habilidades, que hay cosas que se me dan bien o que sí que me gustan. Cuidado también con las creencias potenciadoras, porque a veces nos obligan a realizar determinadas cosas, a mantenernos en determinadas relaciones, sitios, trabajos, etcétera, ¿no? O actividades. Pues como se me da muy bien hacer no sé qué, ¿cómo voy a dejar de hacerlo? Bueno, te sigue apeteciendo porque a lo mejor es algo que tuvo sentido en su pasado y por muy bien que se te dé, si a día de hoy ya no tiene sentido para ti, esa creencia potenciadora te está en cierta manera encarcelando también. Entonces, es muy positivo tener creencias potenciadoras, vamos a buscarlas, pero que sean creencias potenciadoras que me sirvan. Entonces, yo las creencias os las pongo encima de la mesa para que vayáis pensando un poco sobre ellas, qué creencias nucleares tenéis que os limitan y que os potencian, y os sirven o no os sirven en este momento, ¿vale? Hace unos años, trabajando en otro proyecto, comentaba uno de los chicos que lo dirigía que un primo suyo tenía una creencia potenciadora que no era nada positiva para su salud. Y cuando lo explicó, la verdad es que tenía todo el sentido. Yo creo que con este ejemplo se va a ver muy claro. Él decía que su primo, desde jovencito, había tenido unas cualidades físicas muy potentes, pues por genética o, bueno, sí, por genética porque le venía desde pequeño. Entonces ya entrado en la adolescencia, en la juventud, él sabía que en cuanto se ponía a hacer deporte, en 2 semanas había ya recuperado todo pues a lo mejor el mes que se había tirado sin hacer nada o los 2 meses. ¿Qué pasa? Que ya de más mayor, en una edad más adulta, era prácticamente sedentario. Y su razonamiento era, buah, pero si yo con la genética que tengo, en 2 semanas me pongo las pilas y ya estoy otra vez como estaba. Eso es algo que me limita, porque no me está, aunque sea una creencia potenciadora sobre mí, no me está siendo saludable, porque me está haciendo ser sedentario, en este ejemplo concreto, ¿vale? Entonces, ya os digo que hay que revisar y tener un poquito en mente tanto las que llamamos limitantes, que son las que hablarían mal de mí mismo, por decirlo así de una forma más sencilla, o de las que hablan bien. Luego las periféricas son las creencias que se refieren más al mundo, al funcionamiento del mundo, de la sociedad o de un grupo en concreto, pero ya no hablan de mí como persona, ¿vale? Sino de un colectivo
más o menos grande. Puede ser una familia, puede ser, como en vuestro caso, una asociación, un colectivo específico o el mundo en general. Esas creencias, las periféricas, las solemos identificar bastante porque son bastante extremas, suelen tener palabras como todo, nada, nunca, ningún, siempre, ese tipo de, de palabras como muy categóricas, muy generalizadoras. Y también a veces esto que pasa, que pues, nos puede incluso limitar, ¿no? Por ejemplo, la gente que no tiene una enfermedad no puede entender lo que eso significa. Si yo tengo esa creencia limitante, periférica, ¿qué es lo que me va a limitar? Pues a lo mejor me va a limitar a poder compartir cómo me siento o cómo estoy viviendo la enfermedad con una persona que no la tiene por pensar que no va a ser capaz de empatizar conmigo y que me estoy perdiendo. A lo mejor me estoy perdiendo un punto de vista diferente, una experiencia vital distinta, ¿vale? Por tener una creencia que puede haberse cumplido en algunas ocasiones. El problema de las creencias es que se mantienen bastante activas porque a veces se cumplen y a veces no. Entonces esto es como las máquinas tragaperras, ¿no? Que te mantienen más conectado porque nunca sabes cuándo va a ser real. Entonces, también hay que intentar, o por lo menos cuando nos escuchemos, nos en una conversación nos pillemos, una conversación interna puede ser, que hablamos mucho internamente, ese diálogo interior que solemos mantener, cuando nos pillemos diciéndonos o diciéndole a alguien alguna frase así tan general, lo ideal es intentar empezar por rebajarla. Bueno, vamos a ver, pues será algunas, no todas, será a veces, no siempre, ¿vale? Intentar por lo menos empezar a introducir la posibilidad de que esa frase no se cumple siempre en todas las situaciones. Entonces, aquí os he puesto algunos ejemplos de creencias también se les llama errores cognitivos en psicología, pero bueno, estas son ejemplos, simplemente os he puesto entre paréntesis cómo se llamaría ese tipo. Pues por ejemplo, seguro que soy un lastre para mi familia, seguro que piensan que soy una exagerada, nunca, veis aquí el nunca, voy a conseguir estar bien, esto es lo peor que me podría haber pasado en la vida, tampoco es para tanto. Cuando nosotros nos escuchamos diciendo estas cosas y vemos, ¿no? Intentamos darle un poco la vuelta. Bueno, nunca, nunca, nunca. Lo peor, lo peor, lo peor, cuando te lo llevas a una exageración y tratas de alguna manera, entre comillas, entenderme, ridiculizar aquello que yo estoy diciendo de esa manera, ¿no? O ponerlo en tela de juicio, es generalmente cuando nos damos cuenta, bueno, igual me he pasado, igual no es así. Algunas veces es así, pero no siempre es así. Y esto es importante porque, como hemos visto antes, la creencia con la que yo estoy percibiendo una situación determinada o a mi mundo, mi entorno, lo que yo estoy viviendo, provoca, o sea, influye en la emoción con la que lo estoy viviendo y en la conducta que yo realizo. Y empieza a generar un patrón emocional y conductual en ese tipo de situaciones que se suele empezar a generalizar, ¿vale? Entonces, puedo ir cerrándome cada vez más, puedo ir experimentando emociones más negativas porque esas creencias me lleven a experimentar emociones de rabia contra los demás o contra mí misma, de tristeza por la situación que estoy viviendo, de miedo. Entonces cojo un patrón que digamos que se instaura. Por eso es un poquito que los psicólogos nos ponemos tan pesados con cuestionar los sistemas de creencias que están muy establecidos. No porque no podamos pensar de una determinada manera, cada uno puede pensar como quiera, pero si es consciente de qué impacto está teniendo en su mundo emocional y en su mundo relacional, en sus comportamientos, somos un poco más libres de elegir. No estamos tan condicionados, incluso, o sea, aquí nos autocondicionamos
previo y muchas veces sin darnos cuenta a ser, actuar, pensar y sentir de una determinada manera. Entonces es un poco lo que queremos evitar. Aquí tenéis otros ejemplos, ¿no? Mi vida es horrible, si no puedo dormir toda la noche no vale para nada, no pueden disfrutar por mi culpa, soy una triste, si no hay cura no hay nada que hacer. Bueno, son ejemplos, pero os los he puesto, he intentado pensar en ejemplos que pudieran tocaros alguna puerta para ver si alguno os hace decir, uy, pues de todos los que ha dicho solo hay una frase que me ha llegado un poco. Bueno, pues si ha habido una, tira por ahí de la manta, que a lo mejor encuentras algún patrón de creencias personal que te puede estar limitando, ¿vale? Pero ya os digo, son solo ejemplos y esto lo ideal es que lo vayáis intentando llevar además he tratado de ser bastante exagerada, para que se vea todo como muy, muy claro. Pero intentar darle una vuelta después o si volvéis a ver el vídeo, a ver cuáles son las vuestras. ¿Cómo se desarrollan las creencias? Ya lo hemos hablado un poquito, ¿no? Las creencias al final, como os pongo aquí, es un poco como si dijéramos un germen, una semilla que se va plantando en nosotros desde que somos muy pequeñitos. Nosotros vemos y escuchamos cuando somos bebés, cuando somos niños, es prácticamente lo que hacemos, observar y escuchar nuestro entorno y aprender, absorber lo que sucede. Pero a la vez debemos también darnos cuenta de que nosotros somos modelo para la gente que nos rodea y que también de alguna manera nuestras acciones, nuestras creencias, nuestros patrones emocionales siembran semillas en otras personas. Entonces, están muy arraigadas en nuestro sistema de valores especialmente y por eso a veces cuesta tocarlas, porque cuando tocas una creencia estás tocando algo más, hay un valor detrás, no siempre hay creencias pues, que son más superficiales, por decirlo de alguna forma, pero hay algunas que tocan mucho nuestra guía interior. Si una forma bastante habitual de identificar cuando estoy ante una creencia, si vosotros os dais cuenta, os pilláis en qué cosas os enfadan mucho, por ejemplo, ahí en esa situación normalmente suele haber algo que ha tocado un puntito de alguno de nuestros valores, nuestras prioridades, nuestro sistema de creencias, cómo nosotros vemos el mundo. Algo ha habido en esa situación que ha dado de lleno en la diana. Si algo igual nos pone muy triste, o sea, cuando sentimos una euforia brutal, no tiene por qué ser solo temas negativos, ¿no? Experiencias negativas. Cuando experimentamos estados emocionales muy intensos, ahí podemos, ante una situación, ahí podemos tener una pista de que algo de nuestro sistema de valores o de creencias se ha activado. Y ahí nos podemos pillar, ¿vale? Entonces son, bueno, pequeños truquillos también con el lenguaje, como decíamos antes, con las expresiones que utilizamos, si nos damos cuenta que utilizamos expresiones sobregeneralizadas, ya sea de nosotros o del entorno, también podemos pillarnos ahí. Pero sobre todo entender esto, ¿no? Que se construyen a lo largo de nuestra biografía, a lo largo de nuestra vida. Son muchos años de surco, de canal por el que pasa el agua, el torrente. Entonces, no digo que son los mismos años modificarlo, pero sí que el hecho de que se haya instaurado tanto, a veces principalmente lo que hace es que pase desapercibido o sea poco consciente para nosotros, porque se activan muy rápido. No necesitamos pensar sobre ello. Entonces, esa falta de conciencia es lo primero que juega en nuestra contra cuando queremos modificar esos patrones de creencias o de emociones, porque va a ser lo que más nos va a costar tomar conciencia sobre ello. Y para esto yo a veces animo a la gente a que revise pues, su infancia, fotos, recuerdos e ir viendo, buscando ese tipo como de patrones que se iba repitiendo, ¿vale? Y ahí es cuando
podemos realmente hacer como una especie de línea de decir, ah, mira, puede venir de aquí y ya lo voy viendo, ¿no? Voy viendo cómo se ha sucedido la historia hasta llegar a este punto. Os he incluido aquí esta parte de identidad y autoconcepto porque, ya os digo, es muy relevante. Las creencias forman parte de, sobre todo las que son nucleares, aunque las otras también, las periféricas también, sobre la identidad, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos definimos. Digo que las periféricas también porque solemos, también por un tema de economía energética, el ser humano no solo genera hábitos, también genera clasificaciones de las cosas que le rodean. Pues este animal es peligroso, ese animal es dócil, esta zona es de agua abundante, esta zona es seca, este grupo de gente es de esta determinada manera. ¿Vale? Solemos hacer clasificaciones y a esas clasificaciones les asignamos una serie de cualidades. Y nosotros mismos nos identificamos, nos sentimos pertenecientes a grupos sociales, por ejemplo. Cuando nosotros y eso son creencias periféricas sobre un grupo social. Cuando yo me siento perteneciente de un grupo social, las cualidades de ese grupo social pasan a formar parte, aunque sea de una manera un poco más secundaria, de cómo yo me defino, de mi identidad y de mi autoconcepto, ¿vale? Y dependiendo del vínculo o el nivel de dependencia, de sentimiento de pertenencia que yo tenga con ese grupo, más querré responder o asimilarme, ¿no? o adecuarme a esas características o cualidades que se le asignan y que yo he aceptado de ese grupo. Entonces, si yo formo parte de un grupo de salsa, por decirlo de algo, por poner un ejemplo, pues yo voy a aceptar que yo soy una persona marchosa, que me gusta salir, que me gusta estar con la gente, que me gusta bailar. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Si a mí de repente un fin de semana me ofrecen un plan de relax, de irme a un spa, a un retiro del silencio, por deciros algo, a lo mejor hay algo en mí que me dice que eso me apetece. Pero si mi identidad, mi sentimiento de pertenencia con ese grupo es extremadamente fuerte y yo quiero responder a las características, a lo mejor rechazo algo que me podría venir bien, algo que me apetece, que es nuevo, que es diferente, por responder a unas cualidades que me he autoimpuesto o que otras personas también me han asignado, porque el entorno también nos asigna cualidades, ¿vale? Entonces, esto también es importante entender cómo identidad, autoconcepto, creencias se van entrelazando y unas influyen en las otras, ¿vale? También en base a la identidad que yo he ido desarrollando puedo establecer o afianzar algunas creencias sobre mí o sobre el mundo que me rodea. ¿Cómo nos influyen? Ya hemos ido hablando un poquito, ¿no? Yo creo que ya está bastante claro que las creencias en sí mismas no son ni negativas ni positivas, no son ni buenas ni malas, sino que pueden ser funcionales o no. Es decir, esta creencia en este momento me sirve para algo, me aporta algo o no me aporta nada. O me está limitando de hacer algo que sería positivo para mí. Y yo creo que ahí es la clave, porque tampoco se trata de desterrar por completo absolutamente todas las creencias que yo tengo acerca de periféricas, nucleares, todo el sistema de valores o de pensamiento que yo tengo ya establecido. No se trata de eso y de montar otro diferente, porque si yo destierro un sistema, os aseguro que al poco tiempo voy a haber asimilado otro, porque es como funciona nuestra mente. No se trata de desterrar todo, se trata de intentar de
ser más conscientes de si lo que yo pienso, de dónde viene lo que yo estoy pensando de esta situación o de mí misma, la emoción que aparece a raíz de esa interpretación, y cómo yo voy a actuar, si toda esa cadena me está sirviendo o no me está sirviendo. ¿Y para qué, Carla? ¿Para qué me tiene que servir? Hombre, para ser feliz en última instancia, ¿no? Que es lo que a fin de cuentas queremos todos, pero a un mayor corto plazo a recibir bienestar, a medio plazo a mejorar mi salud y por supuesto a largo plazo pues a esa felicidad, a esa plenitud, ¿no? Ese sentimiento de estoy viviendo cómo quiero vivir, la vida que quiero vivir y en base a una visión de mí misma adecuada al momento presente, no al pasado, a cómo fui, a lo que pensaba en el pasado o a lo que creo que va a ser mi futuro. No, en este momento presente si responde a realmente quién quiero ser y cómo quiero ser. Como os pongo aquí, las consultas de psicología están repletas de creencias disfuncionales o limitantes que ya os digo crean malestar psicológico y emocional, crean muchas veces muchas dependencias innecesarias, muchas sensaciones de incapacidad, de no poder hacer algo, ya sea por falta de capacidad personal o porque considero que no es adecuado según las normas sociales a las que quiero responder, por ejemplo, y generan muchos bloqueos emocionales también, porque a lo mejor nosotros queremos avanzar en una dirección y la creencia limitante nos está coartando, ¿no? Entonces, mi emoción intuitiva o espontánea me lleva hacia un lugar que, sin embargo, mi sistema de creencias, de pensamiento o mi patrón emocional previo, pues me limita. Esto es un poco lo que os he comentado antes, ¿vale? Ante cualquier situación nosotros reaccionamos como un todo. Entonces, si las creencias están aquí en la mente, obviamente están influyendo en nuestro estado emocional, están influyendo en cómo actúa o sea, en cómo funciona nuestro cuerpo y en el comportamiento que nosotros ejercemos. Y a mí me gusta mucho este esquema así visual porque el ser humano ha tendido a volverse muy racional con el paso de su historia, ¿no? De ser un animal que era más emoción y acción, a ser un pseudo animal, podríamos decir, porque hemos perdido bastante esa parte, ¿no? Natural, intuitiva, que queremos filtrarlo todo, entenderlo todo desde la razón. Y yo os digo, cuando volvemos a tomar conciencia de las sensaciones de nuestro cuerpo o de las emociones que experimentamos, empezamos a ver el mundo y las situaciones que nos acompañan de formas un poco distintas. Incluso a veces las tomas de decisiones se aclaran más. Porque yo no sé si os ha pasado alguna vez de tener que tomar una decisión y racionalmente decir, sé que debería de coger este camino, pero hay algo que no sé ponerle nombre, que no sé identificarlo, que me está llevando por otros derroteros. Pues a veces ese querer ir por la razón, porque creemos que la razón es como lo más elevado, por decir de alguna forma, ¿no? Porque es la función última del ser humano, es lo que nos diferencia del animal, a veces nos lleva a equivocarnos en el sentido de que no actuamos en consonancia con de verdad lo que queremos hacer o lo que sería bueno para nosotros, sino que a lo mejor nos estamos dejando guiar por unas creencias que es posible que se instauraran hace muchísimos años, que nos las instauraran de hecho y que no tengan nada que ver a día de hoy con quién somos nosotros. Entonces, yo os animo mucho a sentir el cuerpo y a escuchar las emociones, que también Noelia el otro día os habló un poquito de ello, porque empiezan a darnos
visiones un poco distintas y a contrarrestar también un poquito tanto sistema racional y tener que pasarlo todo por el juicio de la razón. ¿Cómo las modificamos? Que este es el punto, ¿no? Interesante, vale, Carla, ya nos hemos enterado. Todos tenemos creencias que nos limitan, que no nos funcionan, que no nos permiten sentirnos bien, y ahora ¿qué hacemos con ellas? Bueno, no es fácil, tampoco es imposible, pero lo primero, por supuesto, es ser capaz de identificar lo que os decía antes, estar pendientes de nuestro lenguaje, de nuestros comportamientos habituales, ¿sabes? Esa respuesta que solemos generar a menudo, o los patrones emocionales que suelen repetirse ante situaciones, estados emocionales muy intensos ante algo que sucede, eso nos puede dar pistas de que por ahí puede haber alguna creencia, ya sea nuclear o ya sea periférica. Si, por ejemplo, cada vez que me ofrecen participar en algo nuevo, mi respuesta es, ay, no, yo es que ya no estoy para probar cosas nuevas. Ahí es muy posible que haya una creencia que me está limitando de ya no tengo edad, no voy a ser capaz, aprendo muy lento, yo qué sé, cada uno la suya, que luego el mundo de las creencias es casi infinito. Luego, una vez que la he identificado, que digo, ahí va, pues aquí hay algo, ¿está hablando de mí o habla de los otros? Ese conjunto social de personas. El siguiente paso, lo que hemos estado hablando, explora en tu biografía, lo que os comentaba. Tira de recuerdos, tira de álbumes, tira de conversaciones con familiares, primos, hermanos, tíos, tira por ahí, a ver de dónde puede venir esto. Sí, hombre, es que tú de pequeña eras de esta manera y entonces ya pues te quedaste lo que se ha dicho el San Benito, ¿no? Ese mote, ese patrón que nos asignan a veces. Después es muy interesante ver qué estado emocional acompaña a esa creencia, a ese patrón de pensamiento, y ver en qué te está limitando. A día de hoy, no nos vayamos al pasado, porque a lo mejor esa creencia en el pasado tuvo su sentido y se instauró por algo. Es posible. No vamos a hablar del pasado, vamos a hablar del presente. Ahora, hoy en día, ¿hay algo que te gustaría hacer, que sería bueno para ti, que estás dejando de hacer porque existe esa creencia? Bueno, pues cuánto de importante es, cuánto de sentido tiene realmente la creencia, se puede rebajar un poco, porque a veces no es que a veces somos o sí o no, o todo o nada, no, bueno, puede haber una escala de grises, a lo mejor la creencia tiene sentido en determinadas circunstancias o con determinada intensidad, pero no tanto espacio como le estoy dando, ¿vale? Y luego, estas preguntas me parecen muy interesantes, ¿no? En psicología lo llamamos reestructuración. Reestructurar algo es como reconstruirlo. Es, vale, aquí en identificación lo que hemos hecho ha sido desmontar, ¿vale? Yo he cogido la creencia por el tejado, porque he visto como en un iceberg la punta, el tejadito, he empezado a quitar capas, la he desmontado, tengo todas las piezas en el suelo y ahora reconstruyo en base a esas piezas, a las que me sirvan, las que no me sirvan me busco otras nuevas. Y estas preguntas me parecen muy bonitas, por supuesto no son las únicas, ¿eh? Luego ya cuando entráis en un diálogo interior o incluso un diálogo con otra persona, pero intentar que sea una persona que nos va a dar la razón a todo, que a veces también tendemos a buscar a la persona que sabemos que nos va a seguir el rollo. Vamos a intentar buscar a alguien que nos vaya a confrontar, que nos va a decir lo que no queremos oír, ¿vale? Que eso también es muy enriquecedor. ¿Cómo sería tu vida sin esa creencia? En base a lo que os decía, vamos a crear con esas piezas que tenemos una nueva creencia, pero que sea no limitante, que sea realista, que esté basada en una realidad actual, no ya para siempre jamás, actual.
hoy, con mis circunstancias, con mi vida, qué puedo y qué no puedo, o qué creo de mi entorno o qué no creo, pero ya como con más conciencia. Igual, explorar en mi biografía me da pistas también para construir esas nuevas creencias. Fijaos, os voy a poner un ejemplo que a lo mejor pues está muy alejado de la temática de hoy, pero creo que es bastante claro, ayuda a verlo. Como decía Ana al principio, yo he estado muchos años compitiendo en una modalidad de mountain bike, de bici de montaña, un poco, no voy a decir extrema, porque tampoco es que sea extrema, pero con un poquito de riesgo. Es técnica, es una modalidad que requiere técnica. Cuando yo empecé a montar en bici, que no era en este tipo de bici, yo montaba de pequeña, pero ya cuando retomo con más edad, con 25 años la bici, el mensaje que yo recibo de mi entorno y un poco también lo que yo percibo es que soy una persona que la técnica se me da bien. Entonces empiezo a recibir ese mensaje potenciador, a establecer una creencia nuclear sobre mí misma de que Carla es técnica, es una persona con técnica. Se me pega a esa creencia, es técnica, pero no es rápida. Y entonces, para yo interpretar y darle sentido a esa segunda parte, desarrollo una segunda creencia. A Carla no le gusta la velocidad. Me da miedo la velocidad o no me manejo bien. Total, ¿qué más me da? Si yo a las carreras voy a disfrutar, voy a aprender, ¿qué más me da ser rápida que no? Pasados unos años, después de competir unos años, de repente un día yo me paro, estábamos trabajando el tema de las creencias, yo me paro y digo, ¿y a mí quién me ha dicho que no me gusta la velocidad? Entonces, primero identifico la creencia, exploro, es nuclear, encuentro el momento en el que se genera, me acompaña a un estado pues como de miedo, de frenarme, ¿no?, ante determinadas situaciones, y me limita a poder seguir avanzando en algo que me está gustando mucho, que me hace disfrutar, en la que me siento capaz, me siento bien, me siento fortalecida, ¿vale? Es algo que me está aportando mucho personalmente. Reestructuro, ¿cómo sería mi vida sin ella? Pues podría avanzar mucho más, podría disfrutar mucho más de lo que estoy disfrutando. Creo una nueva creencia realista, ¿vale? A Carla se le da bien la técnica y todavía no es rápida. Esto que me empieza a decir no es ni sí ni no, no habla de una capacidad personal definitiva, no le gusta la velocidad o le da miedo, no, todavía no es rápida, no lo estoy practicando, pero da pie a que en un futuro sí lo pueda ser. Exploro en mi biografía y de repente empiezo a recordar que cuando yo era pequeña y joven iba al parque de atracciones y no dejaba una sola atracción de las hiper mega rápidas de estas que te dan 800.000 vueltas sin montarme. Era de las que repetía hasta la saciedad. Y entonces de repente un día digo, ¿quién me ha dicho a mí que no me gusta la velocidad? Yo misma me lo he dicho para explicar por qué no soy rápida, ¿vale? Entonces encuentro en mi biografía algo que contradice esa creencia que yo estaba teniendo. El nuevo estado emocional que la acompaña es pues de cierta curiosidad por ver qué puede venir. No me obligo a, pero sí que dejo que la curiosidad entre, la posibilidad del cambio, de la mejora. Y dejar una huella emocional se refiere un poco a que este cambio tenga significado para ti, para que el surco que hablábamos al principio tenga sentido, ¿no?, en tu vida, te lleve a esa constancia para cambiar. Porque si no hay una huella emocional, si no hay algo que te impacte, pues vamos a ser menos constantes generalmente. Aquí os he puesto una diapositiva que habla de las fases por las cuales una persona cambia. Generalmente cuando nosotros queremos realizar un cambio en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestra forma de hacer o de pensar o de sentir,
solemos centrarnos primero en un cambio del entorno, de lo que nos rodea, ya sea de las personas o ya sea físicamente, ¿no? Pues me cambio de trabajo, me cambio de casa, me cambio de pareja, ¿no? Depende del nivel en el que estemos. Y a veces con esto es suficiente, es verdad que a veces es el propio entorno el que está siendo tóxico o el que no nos está permitiendo crecer o llevar a cabo ese cambio que queremos. Cuando veamos que esto no es suficiente, buscamos un cambio de comportamiento, ¿no? en nuestra manera de hacer, pero nos quedamos mucho en la acción. A veces esto también funciona, pero a veces no es suficiente y entonces para poder llevar a cabo ese cambio nos damos cuenta de que necesito aprender algo o desarrollar alguna capacidad que ya tenía y que la había dejado un poco olvidada, ¿vale? El siguiente nivel más profundo, fijaos a qué nivel están las creencias y los valores. A lo mejor ya tengo las capacidades, a lo mejor lo que me está limitando el cambio es algo mucho más profundo. Es esta manera de ver el mundo y por tanto de verme a mí misma. Y por último, mi identidad, quién soy. Esto yo lo he visto muchísimo, por ejemplo, estuve un tiempo con gente que quería adelgazar, pues con obesidad mórbida, temas así. Y es lo que os digo, muchas veces se centraban en el entorno, en el comportamiento, incluso bajaban un poco, pero hasta que no nos veníamos aquí y cambiábamos esto, que es lo que estaba sosteniendo todo lo demás, el cambio profundo no se daba. Entonces, si hay algo en vuestra vida que estáis percibiendo, que no se está favoreciendo, que no se está ayudando y queréis cambiarlo, intentar hacer esta visión, ¿no? Hacia abajo. ¿Dónde están? ¿Cuáles son esas creencias y valores que pueden estar manteniendo ese comportamiento? ¿Qué beneficios secundarios? Porque siempre cuando hay un hábito, ya sea, ya os digo, comportamental, emocional o mental, que estoy manteniendo, lo mantengo porque obtengo algo a cambio. Aunque en algún sentido sea negativo, por otro lado, algo me está dando, porque si no yo no lo mantendría. Y eso también es importante identificarlo. Y bueno, os he dejado aquí pues esta idea, ¿no? de revisar un poquito. Es una dinámica que a mí me gusta mucho. ¿Quién y cómo era en el pasado? ¿Quién y cómo soy en el presente? Y esta reflexión de quién y cómo quiero ser. Cuando yo tengo esto, empiezo a ver qué cositas me sobran. Y es que a veces en esa mochila que decimos mucho, ¿no? Que se habla de esa mochila que todos llevamos ahí, lo que pasa que las cosas que están abajo del todo de la mochila no las solemos sacar, pero están ahí y pesan. Son las que menos conciencia tenemos sobre ellas, pero también son las que más nos tiran para abajo. Entonces, no está de más a veces sacar todo el contenido de la mochila, ponérnoslo delante y decir, vamos a ver, tú te quedas, me estás sirviendo y tú de momento te vas a quedar ahí fuera a examen porque no sé si me estás aportando. Y ya os digo, yo la parte de... Me da pena a veces que hoy en día las fotos sean tan digitales porque esa posibilidad de revisar los álbumes en papel, las fotos de verdad, ¿no? Que las tocas, que recuerdas el momento, esa situación, aportan muchos recuerdos y nos hacen conscientes de muchas cosas que pensábamos que habíamos olvidado. También actividades, por ejemplo, como la danzaterapia, la música es potentísima para activarnos recuerdos, ponernos música de épocas pasadas que solíamos escuchar, de repente te activa muchas cosas. Ay, pues yo de joven era muy rebelde o muy luchadora por las causas y por las cosas y hoy en día pues lo echo en falta, o era muy altruista o era muy sociable y ahora lo soy menos y me gustaría rescatar lo que ha pasado entre medias, que se ha colado para que eso se perdiera, ¿no? Pues este tipo de actividades nos suelen ayudar mucho a identificar creencias. Os he puesto aquí una frase de Charles Chaplin que me gusta mucho: cuando me amé de verdad
pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Y con mis propias verdades no creo que no se estaba refiriendo a las propias verdades establecidas a lo largo de mi historia, sino a mis propias verdades en el momento actual, que no tienen por qué coincidir con las del pasado ni con las del futuro, sino con ahora, las del presente. ¿Cuál es mi verdad presente? ¿Vale? Y cuando dejo de ir en contra de mi verdad presente, pues es cuando empiezo a ser más auténtico. Y bueno, aquí os he dejado simplemente una división que me parece muy interesante sobre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, que tiene mucho que ver también con el tema de las creencias, porque lo ideal es que intentemos ir hacia esa mentalidad de crecimiento y para uno poder crecer tiene que limpiar las malas hierbas, ¿vale? Las plantas, los árboles, el campo, si nos fijamos, continuamente está en renovación, porque las cosas que se quedan durante mucho tiempo sin ser revisadas, sin ser limpiadas, cogen polvo y se quedan obsoletas, ¿vale? Entonces esta mentalidad de crecimiento pues tiene mucho que ver con esta revisión continua de mi forma de hacer, de pensar, de sentir. Y nada más, este es un poco pues, el mensaje de suelta los frenos, ¿no? No olvides de dónde vienes, porque es importante, es como cuando tú pones un GPS, quieres ir a algún sitio, lo primero que te pregunta es dónde estás, a dónde quieres ir, pero también el camino que quieres coger, qué opción. ¿Quieres coger la larga, bonita? ¿Quieres coger la rápida porque tienes prisa? ¿Quieres coger esta otra que tiene peajes? ¿Cuál quieres coger? ¿Vale? Porque vas a elegir y eso es el cómo quieres vivir, qué camino quieres recorrer. Y bueno, nada, esta segunda frase sobre el amor propio, que también me parece muy, muy bonita, ¿no? Porque creo que hoy en día ya menos, pero ha habido una época muy larga en la que dedicarse tiempo a uno mismo, escapar de las personas y las situaciones y los pensamientos que no nos hacen bien, se consideró egoísmo y hoy sabemos que es autocuidado, ¿no? Que Charles Chaplin lo habla como amor propio, pero es ese autocuidado, es el estar en mí y bueno, pues también es importante, ¿no? Darnos ese tiempo, ese espacio para cuidarnos, para escucharnos, para entendernos y ver, ¿no? De dónde viene todo. Y nada más, simplemente creo que Ana ya os ha comentado, pero os he puesto aquí el programilla que hemos sacado en Suelta los frenos de Recupera tu salud, pero bueno, que lo tenéis en la web, solo os lo quería poner por si tenéis alguna duda o cualquier cosa, que sepáis que podéis consultarnos todo lo que necesitéis, las dudas que tengáis. Y bueno, simplemente os dejo ahí unos códigos de, pues si queréis saber más de Suelta los frenos, aquí está en nuestro dossier de actividades, aunque hay que actualizarlo porque esto va creciendo, madre mía, que no hay quien lo pare. Y bueno, si os ha gustado el taller, no solo este, los anteriores, os ha servido, pues podéis ayudarnos siempre que podáis y queráis con una donación a la asociación. Y nada más, muchísimas gracias por escucharme y espero que os haya servido. Ahora, si tenéis dudas o cualquier cosita, pues Ana, yo creo que es el momento, ¿no? de compartir. Sí, Carla, fantástico, porque bueno, para los que se han incorporado ahora, pues yo les invito a que después lo vean porque es súper, súper interesante, Carla. Yo además que fíjate que me quedo con las limitaciones de las que tú hablas, de las nucleares y las periféricas. Yo sé que todos los que estamos aquí esta tarde, pues si no tenemos síndrome de piernas inquietas, tenemos un familiar que lo tiene. Entonces, todos estos consejos que tú nos dan son estupendos, son fantásticos para nuestro día a día.
porque al final es una visión, es una actitud de vida que a todos nos va a ayudar, y además me quedo con un montón de datos que nos has dado y que además creo que voy a intentar ponerlos en práctica. Es complicado, pero además de eso, yo sé que entre esas limitaciones nucleares y periféricas, todos los que estamos aquí estaremos pensando, ya amiga, pero esas limitaciones al final son, yo diría, nucleares, periféricas y las reales, que son las que cuando miras el reloj son las 3 de la madrugada, no has dormido nada porque las piernas te han despertado, y además es que llevas otras muchas noches atrás sin poder dormir. Entonces tú te levantas a la mañana siguiente, y seguro que todos los que estáis aquí me estáis comprendiendo, porque yo hablo un poco de portavoz, pero ahora los demás que hablen también. Y tú te levantas a la mañana siguiente, y aunque trates de no buscar en esa mochila o no sacarlo del fondo, sino al contrario, sacarlo del fondo y limpiarla del todo y volver a reestructurar, que tú hablabas antes, es muy difícil. Es muy difícil porque la ira que tú tienes, que al final es el resultado de falta de descanso, esa ira es muy difícil de controlar, ¿no? Y al final, con muchos años, porque tú hablas de recuerdos, pero es que la mayoría de los que estamos aquí, el síndrome de piernas inquietas, y un poco enfocando tu charla a nuestra enfermedad, no tenemos esa enfermedad desde que nacimos, o a lo mejor sí, pero se ha manifestado a los 15, a los 18, a los 20 años. Entonces no puedes echar marcha atrás, y si echas marcha atrás hasta te crea nostalgia y tristeza, porque dices, yo quiero dormir como cuando tenía 15 años, ¿no? Entonces eso al final te agria el carácter, de manera que todo lo que tú nos estás mostrando, que nos estás enseñando, pues vamos quizá un poco a dejar de lado esas noches de insomnio, de tristeza, y vamos a hacer un balance y vamos a quedarnos con todos esos datos que tú nos das e intentar llevarlos a cabo. Aunque luego tengamos esas noches infernales, ¿no? Y que se traducen en una mañana infernal. Pero yo voy a tratar de verdad de llevar a cabo todo lo que tú nos estás diciendo, porque además es que nos va a beneficiar, nos va a ayudar mucho en el día a día. Vamos a tratar de, y voy a volver a ver este vídeo que tú nos has mandado y a leer cada una de las frasecitas que nos has puesto, Carla. Es súper, súper interesante. Muchísimas gracias. Y ahora yo le doy paso a la gente para que pregunte, que seguro que hay 1000 preguntas. Ahora en el chat veo algunas, ¿no? Sí, pregunta como tal no hay, pero seguro que alguien tiene... Son muchos agradecimientos. Estamos encantados, Carla. Yo veo, bueno, me ha parecido clarísimo, fácil de comprender todo. Me he visto, vamos, me podía ir revisando mis creencias. Me ha gustado muchísimo, Carla. Muchísimas gracias. Yo duda, en principio no tengo. Lo que sí quiero, como dice Ana, es volverlo a, cuando lo pongamos, volverlo a ver, a escuchar. Claro, hay una cosa muy importante que yo creo que la has transmitido muy bien, Ana, y es que efectivamente hay una corriente actualmente de un positivismo extremo que suele aparecer en las tazas, que no me quiero meter con nadie, que también es necesario en determinados días, no es una cuestión ¿El de Mr. crítica. Wonderful? ¿Hablas de Mr. Wonderful? Que ya te digo, a veces es necesario, ¿no? Porque te hace traer esa sonrisa que necesitabas en un momento determinado o tal, pero no podemos tampoco irnos al extremo de decir, no, todo es posible, no hay limitaciones en la vida y todo puede ser maravilloso, ¿no? Es que hay limitaciones, o sea, es que las hay. Y efectivamente en el síndrome de piernas inquietas os ha tocado algo muy difícil, que es el no dormir. O sea, es que es una tarea muy complicada en todos los niveles, a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel mental, efectivamente. Pero sí que es verdad que en torno a una limitación real se pueden establecer o ir fijándose como otras series de limitaciones que a lo mejor ya no son tan reales, son un poco más accesorias y que son a lo mejor las que me puedo intentar quitar de encima.
por supuesto, ya os digo, no se trata de decir, no, a partir de ahora voy a poder hacer todo y entonces el no dormir es una creencia limitante que no es real, no, sí, es que es real. Pero una vez tomo conciencia de que eso está ahí y que eso ya no es tanto una creencia, es una realidad, es una situación que estoy viviendo, el qué hago con ello, unos días se me dará mejor y otros días se me dará peor. Hay una cosa muy importante en torno a la enfermedad que a mí me marcó mucho tratando temas de trastorno de la conducta alimentaria. Y es que durante mucho tiempo se hablaba de personas que padecían cualquier enfermedad como soy tal. Por ejemplo, soy anoréxica, soy bulímica, soy fumador, soy alcohólico. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser, fijaos que nos vamos al nivel más bajo de la pirámide del cambio, está abajo del todo, en mi identidad. Eso es muy difícil de modificar. Tengo o estoy es algo que es eventual, de hoy, del día de hoy, del mes, del año, de este momento vital, pero es algo que puedo de alguna manera manejar, unos días mejor, otros días peor. Entonces, muchas veces esa primera creencia que tenemos que poner en tela de juicio es el ser. No soy una persona que vive enfadada porque no puede dormir. Soy una persona que a veces está enfadada porque ha pasado una mala noche, pero estoy, ¿no? O sea, a veces ya os digo, es un cambio muy sutil de lenguaje, pero que nos lleva a tener una experiencia, porque tú dices, joder, es que si yo me veo como una persona que es así, pues me acompaña una emoción de frustración, de ira, de incapacidad, de impotencia incluso. Pero si yo estoy un día determinado, bueno, es algo a lo que le puedo ver solución algunos días, otros no, pero ya la intensidad por lo menos de esas emociones baja un poquito y puedo dar pie a otras distintas. No digo que eso es lo que dice Yuli, es que si Yuri. soy así, parece que no puedes hacer nada, ¿no? para cambiar. Y yo de verdad que no quiero transmitiros que es algo fácil ni nada, pero sí que es algo de constancia, ¿no? Y de mucha conciencia. Yo creo que es lo más importante con el tema de las creencias, al estar tan arraigadas a nuestro sistema de vida y de funcionamiento habitual, rutinario, que lo más difícil de ellas es la toma de conciencia. Y a partir de ahí, pues bueno, no es que sea fácil, pero sí que es más asequible, ¿no? Poder modificar, aunque sea una partecita. Bueno, pues si ya esa partecita me hace generar un poquito más de bienestar o eliminar malestar, porque muchas veces ya solo con eliminar malestar estoy Ya es ganando. bastante. Sí, Ujú. Carla, fíjate, y ya para terminar, por no alargarnos demasiado, yo casi que me quedaría, bueno, lo de las limitaciones que hablábamos, pero también lo que tú hablabas también de ser conscientes de esas limitaciones y aprender a vivir con esa limitación. Y te pongo un ejemplo que todos vamos a entender los que estamos aquí. Nosotros, por ejemplo, no podemos ir a un cine o si vamos a un cine sabemos que Ujú. nos arriesgamos a estar después malhumorados porque te tienes que levantar. O de la misma manera invitar a alguien a cenar y que esa visita se te queda hasta las 12 de la noche. Para nosotros todo eso nos condiciona muchísimo, nos va a crear al final un malestar. Entonces, Ujú. a lo mejor si tú eres consciente de esa limitación y aprendes a vivir con ella, eso también te va a ayudar, ¿no? Entonces, un poco hay esa lectura de la limitación, un poco la que nosotros nos queramos poner, pero también la que existe, que es lo que antes se mencionaba, ¿no? Pero Eso si es, eres capaz de vivir con esa limitación, que no te condicione demasiado, pues eso eso es. también es un puntito de felicidad, ¿no te parece? Claro, por lo menos que no te robe esas oportunidades, ¿no? Es que sabes que la Exacto. vivencia de esa situación a lo mejor no va a ser tan plena como podría ser en una situación idílica, ¿no? Pero, pero bueno, que no te robe la totalidad de esa vivencia que puede ser positiva. Y también Exacto. fíjate, Ana, una cosa muy bonita que has dicho,
y vas un paso más. Cuando tú tomas conciencia de esa limitación, eres más capaz de comunicarla a tu entorno, de que tu entorno comprenda, acepte o no. Quizá comprender no a un nivel profundísimo a veces, ¿no? Pero sí que el hecho de que tú hayas comunicado a alguien, mira, yo tengo esto tal, oye, no, déjame el asiento del lateral del cine, o que sepas que en la cena no voy a aguantar más de tal, o mira, perdonadme, pero la cena va a ser temprano porque yo a las 11:30 necesito estar ya con mi rutina de relajación. Y muchas veces el poder comunicar a nuestro entorno lo que necesitamos parte de una conciencia previa de esa realidad que estoy viviendo. Y el haber sido capaces de comunicar también nos calma, porque nos da la tranquilidad de saber que las otras personas ya son conscientes de lo que sucede. Entonces, bueno, pues te genera más tranquilidad de decir, vale, ya lo saben, Sí, ahora ya, ¿cómo actúo en ellos? El es balón verdad. está en su tejado, pero yo ya he Ujú. soltado el balón, ya no me lo he quedado y me está por dentro martilleando, que estoy mirando el reloj y cómo les voy a echar a estos ahora que, Es verdad, que ya toca, es ¿no? verdad, es verdad. Bueno, Carla, muchísimas gracias, de verdad. Yo ya os digo que os invito a que lo volváis a leer porque, o a ver el vídeo porque seguro que se nos han quedado por ahí cosas en el tintero que vamos a recuperar viéndolo de nuevo. Y tal y como ha dicho antes Carla, bueno, la oferta está en la web, ¿eh? Hay una oferta que Suelta los frenos, nos ha hecho especialmente para los socios de AESP y aún así os la volveré a mandar a cada uno de vosotros para que le echéis un vistazo, ¿eh? Ahí aparecen todas las sesiones que están incluidas, el precio que nos hacen por ser socio y bueno, yo creo que es una oportunidad para todos nosotros porque tocan un montón de temas que seguro que a cada uno de nosotros hay algo que nos va a beneficiar. Muchísimas gracias, Carla, de verdad. Súper Bueno, interesante. Gracias, de verdad, por compartirlo. nada, muchísimas gracias por aguantar aquí, que al final nos hemos alargado un poquito, perdonad, pero bueno, ha sido muy Fenomenal. interesante y espero volver a veros en otra. Un abrazo fuerte para todos. Hasta Un luego. abrazo, hasta luego. Chao.